amigos de distintos países de Latinoamérica. Esta reunión empiezo con una queridísima poeta peruana, Carmen Ollé. Carmen Ollé representa una especie de quiebra de un pasado de la literatura escrita por mujeres y el vislumbrar de una nueva literatura con todo el aporte, con la sorpresa de las obras de Carmen Ollé. Carmen Ollé especialmente fue motivando en la generación del 80 del siglo que se fue, con una sorprendente obra. Hay muchos homenajes que le han hecho a Carmen. Por ejemplo, en la Universidad San Marcos, donde ella estudió, en la Universidad Católica, Universidad Particular Católica, tiene un premio que es en mérito a los aportes del autor o la autora. Por Casa de la Literatura Peruana, el 2015 este premio le otorgaron a Carmen Ollé. Yo me siento muy contenta, creo que su presencia nos honra esta tarde. Una poeta que tiene voz no solo para el Perú, para Latinoamérica, Europa y el mundo. Es muy conocida, publicada en varios países. Estoy feliz de tenerte, Carmen. Gracias, Gloria. Yo estoy Luego contenta de de estar acá tantísimos años de amistad, desde cuando tú enseñabas en la universidad la cantuta y te fuiste a Francia muy joven, tratando de hacer lo que a ti te gustaba, lo que a Enrique le gustaba, junto a la niña Vanessa. Sí, gracias, Gloria, por recordar. Creo que tú escribes, como decía Sonia Chocrón, la venezolana, desde las entrañas, desde adentro. Tu poesía no fluye externamente, tu poesía sale de adentro. Es una poesía distinta. Yo, como una mujer de tu generación, me siento muy contenta de tenerte. Te esperamos en una lectura de poesía, unos 3 poemas tuyos, Carmen. Gracias, Gloria, por la presentación. Eres muy generosa para recordar hechos tan bonitos como mi viaje a Francia, con mi esposo que ya murió, el gran poeta Enrique Verástegui, con mi bebé de 6 meses, ¿no? Bueno, cuando regresé de Francia fue que entré a la cantuta, ¿no? Sí, a la universidad. Y ahí no me agarró todo el conflicto interno, ¿no? 12 años en la universidad, después terminó la universidad tomada por el ejército, debido al régimen de Fujimori. Bueno, voy a leer, ¿no? De eso se trata, en homenaje a Vallejo, ¿no? De mi primer libro, que creo que tú dices que soy muy conocida, pero no creo que lo conozca mucha gente. Vamos a ver. Algo que no me dé mucha vergüenza, porque ya eso lo escribí hace muchos años y cuando lo reviso digo, ay Dios, ¿no? Vamos a ver. TAT, 30 años irreversibles, 2 o 3 décadas de recuerdos como islas de piedra. La edad en que si no avanzamos o nos movemos hacia una meta, nos devorarán las generaciones. Entregadas al quehacer, desesperadas o en busca del amante ideal, decido partir sin metas. No hay Asia, sino dónde. ¿Y por qué debo aniquilar mi dulce experiencia espontánea en razón del futuro incierto? Anoche besaba a mi hombre, le suplicaba una nueva pose. Descontada la excitación, me faltaba un poco de aire por cierta contrariedad en la nariz para mantenerme de cúbito dorsal. La posa es el esquema que traduce la manera de constituirse en los de arriba o los de abajo. Hombros, jibas, senos colgantes, orificios dentales. ¿Soy yo esa viejita para dentro de 40 años?
Mi abuela se miraba a los 80 con resignación, sin rabia, sin lamento. Tuvo tiempo de reconocerse en el cambio y no le correspondía ninguna rebeldía. La sonrisa de la Mona Lisa indica el camino del envejecimiento detenido por las cremas. Los labios de la libertina, de la distinguida, tiñen de púrpura los bordes de la sábana y también traducen risa, volcán, gasto, versus economía, sensualidad a dosis, con sus carcajadas o murmullos. Escucho en el piso alto las risas de los vecinos, gemidos, ruidos de catre, risas congeladas por el aburrimiento que caen al mar. Las nadadoras desnudas y espléndidas se deslizan por la orilla, entre los faros caminan tomadas de la mano y vuelven al mar misteriosas y simples. Admiro sus omóplatos anchos en la noche y recuerdo mi timidez. En Lima, la belleza es un corcel de acero. Estando la mayor tiempo del tiempo en casa, poesía y prosa se desposan, como en el acto de amor. De la fuerza de los músculos depende la duración de sus posturas, de la pasión ser elásticas o duras, de la neura, de la fatiga, del hastío. Muchas se mutilan y se convierten en simples ejercicios. El ardor vivido es una aventura que ha llegado al límite. Nada es maldito hoy, no lo es tanto como lo que no es maldito. Una aventura no es una aventura como lo que ha dejado de serlo. Esta sensación del límite es precisamente todo lo que no es el límite y vive en nosotros. Elimino de este diario una dulce experiencia, si no es desgarrada, mutilada y retorcida hasta lo último, y ella puede vivir en mí suave, como un tornado en el fondo del cielo despejado, en un jardín afeitado por la maquinaria del tiempo, con la pulcritud de los besos de la cintura hacia arriba, y los dedos rozaron su vulva, la humedad de niña, todo que es un vicio, un convite de curiosidad. Estuve enamorada de ti, Atis, una vez hace ya tiempo, aunque me parecías una niña menudita y no muy limpia. A ver, la tercera. Estar lejos de los sitios donde transcurrió parte de nuestra vida nos envuelve de atónita dulzura. La nostalgia es feroz. A parques baldíos, playas y bares de cuya consistencia me arrancó. El temor a encontrarse de nuevo frente a ellos es el miedo a lo irreal. Nada permanece intocable. Lo irreal era nuestro, a pesar de la consumación de los sitios y las cosas. De niña, la sensación de ser buena dirigía mis actos. De día alargaba una limosna al sol, invitaba de mi sándwich un bocado. Después de masturbarme, quería llorar de miedo y de vergüenza. El tic de la señal de la cruz. Las cenizas de difuntos eran el coro que necesitaba, la miseria de mi adolescencia. Oh bondad, de ti no queda más que la veleidad de haber sentido. Toda la soledad, la hilaridad, el vértigo de los detalles, de recordar, me aburre y me seduce. Siento como si abrazara algo ambiguo, como delinquir por exceso de lujuria en un baile de creyentes, la solidaridad con el pasado. Estar sola me enloquece de alegría perversa. Como en las noches de Navidad, inundadas de júbilo, mi cabeza estalla intoxicada de tabaco. No hay nada esencial y nada es insustancial en el descubrimiento de lo acabado. Si solo pudiera reproducir las imágenes en las que fui suplicante. Una noche me deslizaba en busca de mi hermano. Estoy obsesionada por esta imagen, el origen de todo voluptuoso. Imagino cuando voy sobre el lecho cómo camina el universo perdido entre mis pensamientos. La transfiguración de las imágenes es el brillo de nuestra fantasía. No temer a imaginarlo todo, cansa lo real, no existe. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Debo decirles que Carmen no solo es poeta, escribe ensayos continuamente. Últimamente leí un ensayo tuyo sobre Giovanna,
escribe cuentos, es novelista, es decir, es una escritora completa. Voy a presentar a una querida amiga y ensayista de Marruecos, Amal Ayit. Amal es una especialista en Manuel Escorza. Es profesora universitaria. Hizo muchos trabajos sobre Manuel Escorza en diferentes direcciones. Actualmente estudia un doctorado en la Universidad de Hassan. La recibimos con un cálido abrazo en esa lectura que ella hará, interpretando además al árabe uno de los poemas de Carmen Olivé. Buenas noches a todos y muchas gracias, Gloria, por la invitación. En efecto, pues yo me dedico más a la crítica literaria más que a la poesía. Raras veces en que escribo literatura. De hecho, hoy voy a presentar una pequeña traducción. Es un inicio, porque traducir a Carmen Ollé, bueno, necesita primero estudiar su obra, interpretarla para poder llegar a traducirla o sea, de la mejor manera y no perder el sentido. O sea, y por casualidad elige un poema, o sea, que fue también una propuesta de Gloria. Y la tarea es que era como un desafío, tenía que hacerlo y al mismo tiempo eso me incitó para interpretar el texto y hacer un pequeño comentario que hice en 2 días, o sea que todavía no es una pequeña aproximación que todavía no he profundizado lo suficiente porque actualmente, como dijo Gloria, estoy trabajando sobre Scorza. De hecho, que estoy tan focalizada en eso y la figura femenina, la primera con que inicio la indagación crítica va a ser Carmen. Así que es un placer para mí y es algo que me honra, me hace sentir orgullosa de que estoy conociendo más a figuras poéticas y literarias peruanas y peruanos. De hecho, voy a empezar primero con la traducción, pero antes me gustaría recitar el poema en español, que forma parte del poemario Cumbre de la escritora peruana Carmen Ollé y de Noches de Adrenalina, en 1981. Espero que voy a recitarlo bien. En fin, empiezo. Amor, sociedad de las partes, regocijo de los genitales. ¿Nuestros hermosos vacíos son de índole melancólica o bajas de presión, elevación de temperatura, aceleración del pulso o materia fisiológica, orgánica del despertar, aliento seco y ácido, topología del sufrir inflamaciones hepáticas, filosofía del morir, nostalgia que rebalsa la noche y su dinámica, embolía, abandono, ancianos al cristal de una ventana lluviosa y risa, carcajada, cascajo, fierro, óxido, distensión de los músculos bucales, alteración de la retina, hinchazón del vientre, y crisis, crack y crack, rotura de la imagen. Bueno, la traducción que hice al árabe fue así. الحب قذارة الأطراف فرحة الأعضاء التناسلية. هل فراغاتنا الجميلة ذات طبيعة حزينة أم أنه انخفاض الضغط، ارتفاع درجة الحرارة، تسارع للنبض، صحوة الطبيعة الفيزيولوجية، التنفس الجاف والحمضي، طوبولوجيا المعاناة من التهابات الكبد، فلسفة الموت، الحنين الذي يفيض الليل بديناميته، الجلطة، الهجر،
عجائز على عتبة نافذة ممطرة وضحك قهقهة أنقاض حبيب صدى انتفاخ عضلات الفم اضطراب في شبكية العين انتفاخ البطن والأزمة تحطم كسرت الصورة. Bueno, fue en árabe, así que intenté hacerlo de la misma manera y ahora voy a presentar el comentario que hice. Dicho que la traducción es un acto, como se sabe, complejo, que requiere una lectura profunda de un texto en la lengua de origen para comprobar su significado y crear un texto equivalente en la lengua de destino. De hecho, la traducción de cualquier creación literaria es, ante todo, un acto de interpretación. Así que ahora me gustaría leerles un breve análisis del poema que acabo de recitar y aprovecho la presencia de la autora para así poder compartir con ella mi modesta y breve aproximación a su escritura poética. Es un análisis que hice a la hora de traducir el texto, así que espero que mi indagación se aproxime al sentido integral del poema analizado. Empiezo. El filósofo francés Jean-Luc Nancy considera el cuerpo como un ente volcado hacia afuera y define que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. De manera que cuando se refiere a la escritura, como la denomina Nancy, se plantea el cuerpo dentro de la representación como un código desde el cual se describe la sustancia del ser. Sobre la base de esta idea, analizaré las líneas temáticas y tópicas de la poética de Carmen Oller a partir del poema recitado, y que expuso en dos zonas centrales, lo femenino y el cuerpo. Ahora bien, con un estilo personal e íntimo bastante peculiar, la poeta se adentra en la experiencia del cuerpo por medio de la experiencia amorosa, valiéndose de la textualización del cuerpo femenino y la subversión de los estereotipos. Por lo tanto, el amor, el erotismo, el sexo, la ausencia, el tiempo, lo femenino, la vida, la muerte, el cuerpo y la propia poesía pueden contemplarse como figuras que establecen la poética amorosa particular de este poema. Además, ubicando al cuerpo como protagonista, las diversas vivencias que afectan al sujeto del poema se vinculan estrechamente con la selección léxica y la escritura. De hecho, el cuerpo al que la poeta describe como aglomeración de órganos y fluidos aparece verbalizado y expresado por medio del nombramiento del amor, como vínculo entre el yo y el sí mismo, entre el yo y el mundo. En este sentido, nombrar al amor va a conformar el catalizador que encadena el significado integral de todo el poema, por lo cual el amor aparece en todas sus dimensiones. Es un juego fúnebre, un acto destinado a terminar, un vacío donde habitan de manera simultánea la pasión, la represión, el abandono, la dicha, el sufrir, la libertad y la dependencia, la racionalidad de la escritura y la emoción de la vida. En virtud de esto, los ejes semánticos que vertebran la significación del texto poético del corpus se organizan en permanentes oposiciones semánticas para designar una constante dicotomía del amor como deseo reprimido versus el amor como crisis existencial y fisiológica. Dicha dicotomía viene expresada por frases que excluyen toda alusión verbal, un estilo agramatical cargado de enumeración sustantiva, por lo que el sujeto expresado no produce la acción, sino que la sufre, mientras que los sustantivos que aparecen como emociones, pasiones y padecimiento fisiológico asumen la función del sujeto. Por lo tanto, el sentido total deducible de esta composición es construido por el lector y su experiencia alrededor. Es decir, la lectura se inicia nombrando el amor como suciedad y al mismo tiempo regocijo, pero desde el vacío y la ausencia. El amor se ubica en un espacio cerrado, el de la intimidad sexual, poética y cotidiana del sujeto lírico. Por lo tanto, el cuerpo textual del poemario encarna la contemplación del cuerpo solitario y la represión del deseo sexual. No obstante, la toma de conciencia del cuerpo en sí constituye un vehículo de conocimiento del sujeto.
pues desde la tercera estrofa advertimos una metamorfosis aparente. El amor es lo que entra y sale. Desde esta perspectiva, el significado del amor relacionado a la corporalidad y sexualidad femenina aparece vinculado a los procesos fisiológicos, menstruación, menopausia, que desde luego se manifiestan como signos de sociedad, una negación del erotismo por la incapacidad de gestar. A estos cuerpos vedados, que también son espacios, se les niega el placer. Pierden así su materialidad, por lo que la autora manifiesta una preocupación por lo marginal femenino que se representa mediante el cuerpo viejo en menopausia, el asexual. Por consiguiente, la poeta nos lleva del espacio erótico hacia otro espacio de una corporalidad cosificada, dócil y en abandono. Son mujeres a las que nadie admira, cuyos cuerpos como objetos estériles negados a la aceptación del envejecimiento y que también enfrentan la exclusión social, porque parecen desconectadas de su sensualidad y sexualidad. En consecuencia, todo el poema se articula desde un mundo interior, alterno y devastado, donde existe un desdoblamiento del sujeto enunciante, la que goza y la que sufre. En otras palabras, Carmen Ollé busca reinterpretar las estructuras sociales con una visión alternativa del orden sexual, alejada de los mitos religiosos y populares que mantienen patrones que permanecen incuestionados y se constituyen como el único orden existente. Entonces, la experiencia sensorial leída en este poema nos sitúa ante los estereotipos del mundo cultural para manifestar el polo sexuado de la identidad femenina, el de la reivindicación del yo tengo derecho al placer, como cita Barthes. En esta línea, Carmen Ollé, por medio de esta dualidad semántica del amor fisiológico y al mismo tiempo como deseo reprimido, reflexiona sobre el hecho de que el placer femenino en el sistema patriarcal se reduce a un simple proceso fisiológico que define a la mujer como un componente pasivo, acompañante del sujeto activo. Dicha reflexión busca generar nuevas interpretaciones del discurso, una perspectiva diferente dada en el texto, y actúa como una expresión que no reproduce el estereotipo hegemónico. Así, la construcción de lo femenino en Carmen Ollé no solo está relacionada con lo natural, sino también con la autoconciencia del rol social instituido desde la cultura. Del mismo modo, el erotismo se presenta no solo como un camino intelectual hacia la plenitud, sino también como una forma de poder, el poder de provocar. Por lo tanto, poder, amor y sexualidad se despliegan en el corpus de análisis con un fuerte carácter simbólico de los códigos sociales, exponiendo una erótica de la pasión y de la escritura. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias, Amal. Es una buena aproximación a la poesía de Carmen Ollé. Me imagino que debe estar feliz. Muchas gracias por convertirte en una nueva peruanista que viene estudiando a varios escritores del país, y el año pasado pues saliste publicada en el libro de Paolo de Lima con tu artículo precisamente sobre Scorza. Presento a Margarito Cuellar. Margarito. Hoy, gracias, Gloria. Margarito, sí. Margarito sí, es un poeta, ensayista también y traductor, muy conocido y muy querido en el ámbito de la literatura hispanoamericana. Ha ganado muchos premios en literatura. El último premio de literatura, o el penúltimo premio, es aquel premio hispanoamericano Juan Ramón Jiménez. Y todos los libros que te han publicado es obra publicada. Más adelante, la poeta Vero hablará sobre tu trascendencia en la literatura. Te escuchamos en 3 poemas, los que tú quieras. Gracias, Gloria, pues aquí encantado de saludar a Benjamín, a Verónica, a Álvaro, Mata, a Carmen, que sí por acá haber estado en Monterrey con narrativa, con ensayo en algún momento, y por supuesto a Amal.
Muchas gracias. Voy a leer unos poemas como recientes. Vamos a ver si se dejan. Justamente este poema se llama Visitaciones. Dice: en casa de mi madre, la escalera cruje como una boca hambrienta. La construimos hace 40 años, mis padres, mis hermanos y yo. Vemos las cicatrices del techo y reímos con las flores que enfrentaron, como ella, la furia del invierno. Plantas sobrevivientes a la nieve extienden su manto verde hacia el balcón. No decimos nada, pero ahí está la mecedora de mi padre, y él tal vez nos mira desde otra galaxia, ajeno, silencioso y gastado por el tiempo, como el calcio en los huesos de mi madre y los míos. La máquina de escribir que compré con mi primer sueldo luce intacta en el cuarto de la abuela. ¿Por qué está ahí? Si los ladrones se la llevaron junto a un libro de Tennessee Williams. Madre respira con dificultad a causa de una lesión pulmonar. Y mi padre se despide otra vez desde una puerta secreta del cementerio. Queremos bajar, pero las escaleras ya no están, y el domicilio que identificó a la casa es ahora un monte de piedad, a donde enfilo a ver cuánto me ofrecen por esta y otras historias. El segundo poema se llama Caja de Colores. Lo primero que hago al cruzar el vado del sueño a la vigilia es contar las monedas de las horas. Espero alcance para otra caja de colores, exactamente igual a la que ya gasté. No para colorear de olvido la memoria, ni acicalar la herida con los golpes de pecho del destino, sino para guardar los momentos felices que en la vida se cuentan con los dedos y grabar en el aire sin falsos optimismos, valió la pena el viaje. Y un poema más. Hoy está pasando Vendedor de Nieve. Y un poema, pues ahora sí al poema. Se llama Poema Extraviado. Y se volvieron todos, pero el poema no. La camisa de corazones rotos encontró su camino. Llegaron los zapatos cansados por el viaje. La corbata, solitaria y enferma, volvió al cuello de entonces. El auto, con una sombra al volante, busca lugar en la cochera. Pero el poema se extravió y a esas alturas del planeta preocupa su estado emocional. Si cuenta con fuego suficiente para el invierno, o si atrapado en la corriente marina, carece de fuerza para alcanzar la orilla. Posiblemente ahora el poema es la cepa de un cuento, el capítulo extraviado de una novela negra, o un ensayo sobre la belleza y el desorden de las cosas. Si va de polizón en un barco, no sé si volveremos a verlo. Quizá cuelga de un árbol milenario como fruto doliente, o en un pueblo de pescadores, espera que baje la marea para encender su lancha y volver, libre de su pasado, con una estela de peces. Gracias. Gracias a ti, Margarito. Presentó a un querido poeta, Benjamín León. Hola, buenas tardes, querida Gloria, querido Margarito, Álvaro, Verónica, Carmen, Amal. Muy contento de estar con ustedes esta tarde-noche ya acá en Chile, que empieza a caer sobre estos poemas maravillosos que estamos escuchando. Así que muy agradecido por esta invitación, a esta tertulia tan bonita que dirige Gloria. Muchas gracias por estar presente tú esta tarde, y especialmente emocionada con tu presencia. Te conocí tan jovencito, a los 18 años, en tantos años de viaje que tuve al puerto de Chañaral, a Vicuña,
a Chillán, siento que mi corazón también está en Chile, con muchísimos amigos. Conozco a tu familia. Me siento inmensamente satisfecha con aquel premio que te dieron. El mismo premio que tiene Margarito, el premio hispanoamericano, Juan Ramón Jiménez. El número 33 me parece que es el tuyo. Parece, 32 o 33 por ahí. 32. Y bueno, te dieron muy joven. Se vinieron muchas otras celebraciones a tu vida literaria, como que te nominaron para representar a tu país en ferias y festivales de Perú, de Ecuador, y Chile es tu país. Estuviste en el Perú, en Arequipa, te hice una presentación muy especial en Mario Vargas Llosa. Te esperamos en una lectura de unos 3 o 2 poemas tuyos, como tú quieras. Muchas gracias, querida Gloria. Usted siempre tan generosa, y la generosidad es la grandeza de las almas más nobles, sin duda. Y bueno, sí es cierto, el mar, la cordillera mistrálica, el desierto de Omar, todos esos caminos andados no son más que el anticipo de este cariño fraterno que nos une, que nos amarra y que nos asegura un futuro muy hermoso también a través de la palabra. Voy a leer algunos poemas con un poquito de pudor, porque he gustado mucho los poemas que han leído los poetas que me preceden, que han sido realmente formidables, hermosos, y la verdad es que estar en esta tertulia es verdaderamente para mí un honor inmerecido, como casi todo lo que nos rodea en cuanto a la palabra. De canciones para animales ciegos. Sobre el oscuro asoma el cauce de la luz. No pertenece a nadie el oro de los párpados. Un continente gris despide su silencio. Los primeros insectos crujen bajo las cáscaras. Los símbolos del mundo disuelven la elegía. Es una celda abierta la mañana que ocurre. La voz, acaso el grito que rompe entre kilómetros. Están las bestias llenas de un rocío solemne que muebla el mundo entonces para nombrar la luz, para acercar los ojos de los hombres despiertos, para extender las alas de los pájaros libres. Uno retoma entonces las costumbres, los ritos, abre palabras, niega, cuestiona los colores, pretende ser de ayer sobre la triste carne y no soporta el tiempo ni a sus aguas altivas. Los vigilantes nombran cada nuevo suceso, mientras la tierra escribe las fórmulas del polvo. En humedad, las tumbas son más tristes y solas, las acompaña el frío y la niebla que baja para llorar en duelo por los muertos que amamos. En humedad, las tumbas reciben otro día, y ya los gallos suenan como si no sonaran, y toda la tristeza se vuelve luz latente, titánica aventura de un día por vivir. Otro poema de este mismo libro está por acá. Escucho entre los frutos que ven la podredumbre, el duelo de los siglos. En ese cáliz bebo, rondo la copa y bebo. Digo la libertad donde la noria extingue su lágrima y su sombra. Miro en el funeral del pueblo su esperanza. No sé de qué lugar vuelve a nacer su fuerza. No sé de qué estertor vuelven a mí sus huesos. Esta demolición no es una voz vencida. Aún los animales asoman a los límites. Y por último, ya que son 3 poemas, voy a leer un poema de mi libro La luz de los metales, que es el poema del hambre. Dice así: subsisten bicicletas en los patios heridos y en nuestro corazón la sombra de los techos oxidándose persiste a toda vanidad. Aún el llanto del exilio, aún la puerta rota,
aún el ruido ardiente de las tripas por la noche, el hambre con su muro verde, con su jaula vacía desollando la infancia. Era la lluvia y sus metales causándonos invierno y desnudez, creciendo en nuestras uñas o en los años, dejándonos la oscuridad y el olor de las migas. Oíamos la sangre en los pasillos, callábamos la miel inexistente y el sueño en nuestros párpados servía las palabras. Así fue la pobreza marcándonos los huesos y el joven corazón de nuestros padres. Ahora me traspasa el grito en la memoria herida. A menudo retornan los insectos del hambre al largo desalojo de las mesas. A menudo las cifras del dolor sumergen la esperanza. Aquí se encuentra el duelo y el aceite, la cólera y el miedo, los ojos no cegados de mi madre, la fatiga y el llanto. Pero lejos del óxido subsisten lugares de pureza en que dormir, el lento despegar del frío y su balanza, el ruido engendrador que aflora en nuestros puños. Muchas gracias, Gloria, por esta invitación tan bonita. Muchas gracias a ti, Benjamín, y cariños a Marito. Sí, Marito hermoso que está creciendo y que de una manera mágica, poética, nació el 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía. Así que cada 21 de marzo celebro doblemente con las cosas más hermosas que me pasan en esta vida. Así que feliz y espero que pronto pueda tenerlo en sus brazos también. Álvaro Mata. Gracias al Festival Internacional de Poesía, en el lugar de los escudos, estamos aquí todos reunidos para agradecer además a Álvaro Mata Guillé, porque hemos recibido en este festival un trato muy cordial, muy respetuoso, y especialmente las mujeres. Recuerdo mucho una lectura de poesía en tu festival, cuando nos reuniste a Luz Giraldo, Daisy Zamora, yo y Margarito Cuellar en una mesa. Margarito se presentó con sombrero y dijo: me quito el sombrero para estar con estas mujeres. Y se quitó el sombrero y se escapó. Y nos dejó solas conversando contigo, claro, después de leer su poesía. Eso y mucho debemos agradecerte por esta promoción de nosotras y nosotros, pero además ese afán tuyo por reconocer el trabajo de las mujeres, un poco injustamente desconocido, a la fuerza de conocido en el ámbito de la literatura latinoamericana y universal, ¿no? Siempre la mujer ha pasado a un segundo plano. En muchas antologías no está presente la mujer. Hay tantas motivaciones en los tiempos de pandemia, desapariciones de mujeres, miles de mujeres desaparecidas, muertes de mujeres, cuando veo que Álvaro Mata Guillé pone a una mujer en símbolo de protesta, él, ¿no? Eso me sacudió porque creo que casi los poetas, o que ningún poeta, reacciona de esta manera. Admiro tu humanidad con nosotras, con todas. Y además, debo decirles que Álvaro Mata no solo es poeta, él siempre dice que no es poeta, pero es poeta. Es ensayista, periodista, hizo cine en algunas películas, hizo teatro, sé que danza, es decir, conjunciona todas las artes. Producto de ello deben ser sus libros. He leído algunos libros suyos que no tienen títulos, es como Migraciones de Gloria Gerbis. Son como migraciones, pero en otro camino, en otra perspectiva, en otro lenguaje. Te esperamos en una lectura de tus fragmentos del libro. Ya, bueno, muchas gracias, Gloria. Realmente un placer estar aquí.
Y bueno, si hay algo que hemos logrado con el festival, pues son estas reuniones tan fraternas en un mundo que de pronto se vuelve frívolo, más indiferente, más mezquino a veces, ¿no? Y entonces la fraternidad, que es una consigna que tenemos en el festival, es como eso, buscar una necesidad de encontrarse. En el caso de lo que decís, que mi postura sobre la mujer en este mundo, yo no soy el más adecuado para hablar de las mujeres. Eso lo tienen que hacer las mujeres. Lo único que yo tengo clarísimo es que mientras no haya una revolución feminista, una revolución donde ubique eh, los referentes en términos igualitarios, tanto existenciales como políticos, como jurídicos, no vamos a tener una sociedad democrática. Y eso quiere decir que la mujer tiene que ocupar otro lugar. Y lo digo tan claramente como esto, mientras haya acosadores, mientras haya abusadores, violadores, secuestradores de mujeres, trata de personas, en este caso de mujeres, mentira que tenemos sociedades democráticas. Eso es un encubrimiento de una realidad monstruosa, perversa, terrible, y yo me enfrento a eso. Y posiblemente naciera esto viendo a mi madre como era. Y también ahora que hablas de estas exclusiones de una escritora costarricense que se llama Eunice Odio, que curiosamente ayer estaba hablando de ella en un pequeño encuentro con Guillermo Lera de Guatemala y Susana de El Salvador, que estábamos hablando de Eunice, de Tito y de Claribel Alegría. Entonces, y yo hoy, como estoy embuido todavía de Eunice Odio, pensaba leer un fragmentito de Eunice y luego leer dos textos míos y entonces como encontrar yo esa relación con las distancias que hay entre las búsquedas de Eunice, esta mujer poeta que es una exiliada totalmente, no se reconoce totalmente en Costa Rica, no se reconoce en México, está en todos lados, desaparecieron sus cenizas, no sabemos dónde están sus restos, y entonces uno dice, qué cosa, ¿no? Qué exilio más impresionante. Bueno, mientras esos exilios ocurran, mentira que tendremos una sociedad más fraterna, más justa, más equilibrada. Y entonces iba a leer así como empieza el libro de ella, de Tránsito de Fuego, porque como dijiste, yo siempre leo fragmentitos, porque cuando escribo para mí es como un libro, o sea, es una historia, y entonces no son poemas. A mí por eso cuando dicen poemario me suena muy extraño, porque yo no escribo poemas, yo escribo historias, historias donde me estoy preguntando cosas bien, mal o no sé. Y Eunice empieza su libro, El Tránsito de Fuego, que dice, prólogo del tiempo que no está en sí, y dice esto, nada estaba previsto, todo era inminente. Un día después de un tiempo inmemorial, mientras el cielo se movía de pie, de un ojo a otro, y se pensaba de un corazón a otro, en las ciudades, el orden del vacío preparaba una palabra que no sabía su nombre, la palabra, aquella del tamaño del aire. Repito esto, el orden del vacío preparaba una palabra que no sabía su nombre, la palabra aquella del tamaño del aire. Y a mí me ocurre lo mismo. Cuando empiezo a escribir, tengo que buscar esas palabras porque estoy inmerso en esa inmensidad de aire y de vacío para poder nombrar las cosas. Y entonces voy a leer del libro Un país sin nombre, dos partes. Cómo inicia el libro, que para mí es como una aventura, cada libro es como una aventura de donde voy viendo cosas, hasta un fragmentito de su final. Y entonces el libro empieza así, tratando yo de nombrar ese vacío. De niño, me preguntaba por la niebla mezclándome en ella, dejándome ir en el letargo que abrazaba el polvo. Era un tiempo sin tiempo, lo ajeno, la nostalgia, yo mismo reapareciendo en la lejanía, en el cerro que dibujaba las cuevas de la bruja, en los brazos de los árboles dirigiéndose hacia las lomas, diluido en la bruma, en el vacío. Había unas pocas calles, recorridas por el sol y el rumor de algunos fantasmas, voces de sombras que salían de las casas, un antes de un antes inmerso en la penumbra, confundido en el silencio,
al que percibía mientras buscaba en el cúmulo de cosas, el polvo, la lluvia, el viento. ¿Cuál era mi rostro? ¿Cuál mi voz? Una sombra. Nací en un lugar sin nombre. El país de los ausentes, decía Jorge Arturo. El pueblón le llamaba Uniceodio. Un lugar que no era un lugar, decía yo. Y cerrando ese libro, después de ese viaje, yo regreso, no sé a dónde regreso, pero regreso como Don Quijote que regresa. Al regresar, después de haberme ido con viento y nubes detenidas, inmerso todavía en lo lejano, me encontré con algunas voces que aún pregonaban en los cuartos, con el clamor de la sombra junto al polvo, entre libros cubiertos de mugre y ceniza, algunos recuerdos entre los bocetos de los escritos, algunas hojas carcomidas por el tiempo en los escombros, por lo ausente, por el vacío. Me adentré en aquella casa de la que había salido un día temprano aventurándome, escondido en la penumbra hacia los cerros, sin saber quién era, qué hacía ahí, cuál era mi nombre, cuál mi voz, palpando las paredes, los pasillos, sintiendo los tablones flojos en el piso. Quedaban algunos cuadros, algunos muebles, los tallos de flores secas en los vasos y la cama sola en el cuarto, el crucifijo, las velas desgastadas, los estantes y los libros quemados. La casa no era mi casa, era un lugar, sin nombre. Un rato después salí al patio. Miré sin mirar los árboles confundidos en la hojarasca. A lo lejos, en la planicie, mientras llegaba la lluvia, la nieve perseguida por el viento, el ruido del granizo, era un día como cualquier otro. Un día en el que me sentía más solo. Una tarde como cualquier otra, sumido por la bruma. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias por tu participación. Invito a la menor del grupo, a Verónica Delgadillo. Gloria, ¿cómo estás? Encantada con tu invitación, me encantan estas tertulias tuyas, son muy lindas, muy entrañables. La verdad que un honor estar en este mismo espacio con Álvaro, a quien quiero mucho, con Carmen Ollé, una gran poeta peruana, Margarito, igual, Benjamín, Amal. La verdad que muchas gracias, Gloria, por hacerme parte de este momento. Gracias a ti, Vero. Todos te decimos Vero, la poeta de la eterna sonrisa, del rostro que nos impulsa a estar alegres y reír de todos los posts que pones, muy, muy especiales. Tú has publicado 3 libros. Sí, así es. 3 libros que han sido muy bienvenidos en su país y en otros países. Verónica ha viajado por Ecuador, Chile, Perú y otros lugares más, me parece. Pues es una joven que está en continua participación literaria en Bolivia. Recuerdo mucho que el primer año de la pandemia había organizado sus libros en orden alfabético y cada día se acercaba a una letra. Le toca la G, le toca la A, le toca y leía poesía para todos. Es muy original. Yo la quiero mucho. Hemos estado tantas veces y siento que somos una gran familia literaria. Querida Verónica, te escuchamos en tu lectura de poesía. Gracias, Gloria, por tan bonitas palabras. Bueno, yo he estado trabajando en un proyecto que vamos a sacar con Editorial 3600
en la Feria del Libro en agosto. Entonces yo les voy a compartir unos textos, 2 textos de ese proyecto que se titula Jugando con Amelia, y un poema de Ausencia del Árbol, que es un libro que me une entrañablemente a Gloria, porque ella sabe por qué. Bueno, de Jugando con Amelia. Sí, de Jugando con Amelia, poema número 1. Debemos devolver la piedra lava en la puerta de las 5 llagas, Amelia, como si pasara en silencio aquel que brotó de la tierra. Se trata de saber qué palabra hunde la ruta de nuestra voz, de nuestros huesos la pared, de la pena la orilla, sin mentira, repicando polvo, siempre fría. Para arrebatar el cielo, repetí un antiguo llanto. Tal vez yo me resisto, Amelia, a cabalgar el simple celo, ese sauce gris que deshojado en largo olvido va muriendo. Amelia pájara, Amelia árbola, canta justo y corto, para que el llanto aplauda y otra mano más liviana, en girante reposo, apunte y dispare sin piedad. De este mismo proyecto, el poema número 4. No diré que un viejo calculaba los pasos hacia un grito. No diré que aquel rostro profanaba cada que le daba la gana el río de Juan, de Ignacio y Martín. No diré que infinita la voz recia abría el viento, largo y elemental, allá en Palca, ordenando abrojos en su frescura. Por décadas o siglos, la agonía se mantuvo fiel, Amelia. Cayó el relámpago para fundir en un remolino el grito de los ángeles muertos de la mañana. Y de Ausencia del Árbol, el poema 32. Y en el día eterno, cuando no suceda nada, habrá que despeinar el alma, ir de tronco en tronco, de rama en rama, hacia el silencio, de calor en calor, hacia la copa. Esa copa de todos los que aceptan el riesgo de morir definitivamente satisfechos. Gracias. Bueno, brindemos por esa fraternidad y que ojalá que en algún momento en este mundo esa fraternidad sea lo que prive, lo que gobierne y que nos acerquemos más de lo que nos alejemos. Así que brindo por cada uno de ustedes, por Carmen, por Amal, por Gloria, queridísima, por Margarito, por Benjamín y por Vero, la querida Vero. Así que brindo por cada uno de ustedes, por la fraternidad y que eso sea lo que impere en el mundo en algún momento. Y por ya que tenés ahí a Gamboa atrás tuyo, pues porque algún día nos logremos vincular en lo que escribimos y lo que vivimos y que eso sea cada vez mejor. Así que salud. Salud. Se vio la copa de Carmen. Ah, Se vio la copa. vodka. Bueno, yo hice una especie de semblanza de Margarito Cuéllar. El nombre de Margarito Cuéllar nos lleva inmediatamente al escenario de la alta poesía actual en el hermano país de México. Son poco más de 40 años que este poeta mexicano nos comparte sus versos, 19 libros de poesía publicados, si no me equivoco, son 19. Ahí estamos, casi ya 20. Ok, casi 20. Parte de su obra se ha traducido al inglés,
portugués, italiano, griego, rumano, búlgaro, alemán y chino. Asimismo, él ha traducido al castellano textos de enormes poetas como Carlos Drummond de Andrade, Cecilia Meireles, Manuel Bandeira, Tiago de Melo, Vinicio de Moraes, entre otros. Desde los inicios de su carrera, la obra de Margarito Cuéllar ha cosechado varios de los premios nacionales de poesía de México y desde 2019 viene en una racha de conquistar entre 1 y 2 premios internacionales por año. 2019, Premio Internacional Poesía de la Lira en Ecuador con su libro Teoría de la Belleza. 2020, con su obra Nadie salvo el mundo, recibe la 40ª edición del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en España. Y el 2021 ganó el 8º Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador, también en España. Y ese mismo año le otorgan a su trayectoria literaria el Premio Internacional Golden Magnolia en China. No pidan que me porte bien para ganar el cielo, dice un verso de Margarito. Quiero la tierra, mas no encima de mí, termina. Me gusta la poesía de Margarito porque no anda con rodeos. Cuando quiere ser suave, es suave. Cuando quiere jugar, juega. Cuando quiere ser silenciosa, es silenciosa. Entre ramas secas, como un bicho que desconoce el poder de sus alas, encontré este poema. Así termina un poema suyo que habla de John Keats, que fue el primero que leí suyo y fue el que me sedujo a buscar, conocer y saber más de su obra poética. Leí por ahí que allí donde la esperanza y la desesperanza se unen, se engendra la poesía de Margarito Cuéllar. Es un honor para mí compartir esta tertulia con él. Muchísimas gracias, querida Gloria, por propiciar este momento. Gracias a Margarito y a todos ustedes. No, pues yo quiero agradecer, primero, Gloria, es que la verdad que me quedo muy emocionado con los comentarios que hace Verónica, y pues uno hace su obra y es como decía José Emilio Pacheco, la pones allá en una botella y la arrojas al mar y no sabes a dónde va a llegar esa botella, en qué isla, en qué parte del mundo alguien va a encontrar el mensaje de esa botella. Yo creo que la poesía es eso, justamente, y la verdad que siempre es muy grato encontrar y que sea a través de esa tertulia pues las palabras de Verónica sobre los poemas. La verdad pues me emociona, y salud. Salud. Bueno, yo quisiera también agradecer a Gloria y quería comentar la traducción y la lectura de ese poema. Primeramente que es un libro para mí bien lejano, y cuando empecé a leer algunos poemas me da risa porque hablo de mi abuela y yo ya me estoy acercando a la edad de mi abuela, ¿no? Entonces yo le escribí eso cuando yo era mucho más joven, y cuando lo leo ya me da risa, me provoca interrumpir la lectura y decir, bueno, pues ahora es mi abuela la que está acá, no yo, ¿no? Y quería agradecerte, Amal, y me encanta el sonido del árabe, del idioma árabe. Me fascina el sonido. No entiendo nada, pero así como el ruso y el árabe, bueno, no sé, yo hablo de idiomas, no hablo de geopolítica, ¿no? Me encanta esa cosa gutural, ¿no? Que tiene, porque también lo tiene el quechua, ¿no? Gloria, también es ese sonido que sale de adentro de la garganta. Y tu lectura me parece excelente, tu crítica. Para un breve poema has hecho un panorama bastante crítico y detallado y minucioso. Una lectura bastante
psicoanalítica, ¿no? Y feminista. Quiero también agradecer a Gloria por la invitación y por esta tertulia y por invitarme a trabajar sobre la poesía de Carmen. O sea que ha sido una oportunidad para conocer tu poesía también, porque justo estoy ahora indagando más en figuras literarias peruanas y es un honor para mí. Y el análisis que hice fue en 2 días, o sea que no he tenido tanto tiempo para reflexionar y tenía miedo de cometer, o sea que barbaridades a la hora de analizar. Y la traducción no ha sido tan útil al árabe, porque si quieres el árabe, una palabra en español significa muchas palabras en árabe, que puedes encontrar entre una palabra y otra un grado de sentido diferente. Y justo traducir este poema que necesita primero entenderlo, porque va por separado, va con sustantivos, no hay verbos, no hay sujetos. Y impresionante, me gustó esta técnica porque era un desafío para mí traducir también este tipo de poesía y me intrigó mucho. Yo lo dije a Gloria, me dije, estoy encantada con hacer esta traducción y con... Al principio quería solamente traducir, luego me incitó la idea, así me intrigó mucho para hacer este trabajo de análisis y creo que voy a profundizar más. Y sí que he leído que también ha sido un poemario cuando usted tenía 33 años, algo así. De Sí, hecho, cuando tenía imagino. 33, pero lo empecé a escribir a los 30. Y fue cuando me fui con Enrique a Mahón, a España, y una parte en España y una parte en Barcelona, Mahón, que es una isla Baleares, en Menorca, y luego en París, ¿no? Sí, lo escribí allá y cuando regresé, bueno, no tenía nada que ver con la realidad que había empezado en el Perú, ¿no? Sí, El conflicto armado. en aquel momento sí, Es, claro. hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Ah, sí. Pues gracias, Gloria, por unirnos y por acercarme Gracias, a Amal. de ¿Dónde Carmen. vives, Amal? ¿Tú estás en país árabe o Sí, sí, en Marruecos, no sé si conocen, está en el norte de África y conozco, aquí no? hablamos árabe, el continente africano. Y aquí hablamos árabe como lengua materna, luego viene el francés como segunda lengua. Y el español e inglés son 2 lenguas opcionales, o sea que puedes estudiar después cuando llegas a la secundaria, o sea, después del colegio, del instituto. Y mi especialidad, yo me empecé a estudiar el español en la universidad. Me especialicé en letras hispánicas y ahí es donde empecé o sea, mi carrera. Y justo empecé a estudiar, trabajar sobre literatura peruana en mi licenciatura. O sea que, y ahí empecé, primero empecé con Scorza. Y si empezar con Scorza no es tan fácil. Sus libros son complicados, tienen una carga ideológica y histórica bastante rica y necesita hacer un estudio antropológico, sociológico de todo tipo para entenderla. Y a partir de este momento empecé a interesarme por la literatura peruana y fue eso. Gracias. Bueno, para mí es un momento muy bonito este. Yo me preguntaba quién era Margarito Cuéllar. Escuchaba su nombre, escuchaba sus citas, iba a lecturas poéticas de esas virtuales que el tiempo nos permite disfrutar y siempre salía el nombre de Margarito. Y no lo había leído, no lo había descubierto hasta que de pronto veo que gana el premio Juan Ramón Jiménez, que es un premio muy bonito, allá en Huelva, en la casa de Juan Ramón y de su platero. Y empiezo a descubrir su poesía, sus títulos bellísimos, toda la nobleza, la memoria, la nostalgia que acredita en su palabra, todas las reminiscencias, toda la cultura. Y poco a poco, o más bien dicho, rápidamente me empecé a enamorar de su poesía, ¿no? Y lo he seguido con gran alegría y con mucho entusiasmo. Álvaro es un poeta sumamente generoso, que está generando, que está compartiendo, es alegre, es divertido, es un hombre sabio.
con un pensamiento político y social tan definido, tan claro, tan preciso, que creo que cada vez que lo escucho o que lo leo es un aprendizaje muy grande. Ojalá se multiplicara y se esparciera por toda esta Latinoamérica que lo necesita a él y a su pensamiento. Y hoy día cuando escucho la palabra hermosa desde Marruecos, ¿no? De Amal sobre Carmen, la verdad es que es fascinante lo que escribió, el texto me pareció bellísimo, hermosísimo. Creo que toda la mirada que ella realiza, desde el poema hasta el pensamiento contemporáneo, hasta el rol de la mujer, es sumamente hermoso. Lo que quiero decir es que me parece que es un homenaje en general, ¿no? A las poetas, a los poetas, a la poesía, y que bajo este gran paraguas que nos ofrece a toda la lengua, ¿no? El gran poeta Vallejo y Trilce, nos encontramos con otros homenajes que también debemos hacernos los poetas y que debemos hacernos generosamente, como en esta noche, bajo esta invitación tan hermosa que Gloria nos hace. Yo, por supuesto, hablo de Gabriela Mistral, que también este año se cumplen 100 años de su maravilloso libro Desolación, ¿no? Y todo lo que hizo por Latinoamérica, todo lo que dijo, todo lo que nombró, todo lo que nos ayudó a crecer. Así que es formidable poder escucharlo. Yo la verdad es que estoy maravillado con la poesía de cada uno de los poetas que he oído. No había escuchado a Verónica anteriormente y también me gustó mucho esa ternura que había en su Amalia, ¿no? en su nombrar, en su decir. Así que feliz de estos homenajes, feliz de poder compartir la palabra y ojalá que estas ocasiones tan lindas que nos entrega esta virtualidad, este espacio virtual, se puedan seguir repitiendo muchas veces y que podamos salvar al mundo con la poesía, si es que se puede salvar de alguna manera, que la poesía, como dicen, se haga costumbre y que esté en todas partes llenándonos de belleza. Así que feliz de poder estar acá. ¿Qué más voy a decir? No tengo vino para poder brindar, estoy con agua, pero pronto tendré vino. Y un chileno, mira qué barbaridad. Es una Mira, barbaridad. yo estoy aquí brindando con un vino chileno, imagínate. Qué rico, Gloria, pero tú no has leído poesía. Nos gustaría escucharte, Gloria. Ustedes son mis invitados. Pero yo nunca he leído contigo, creo, en un recital. Los invitados te pedimos que leas. Exacto, Gloria, exacto, porque hay una cosa que hay que decir con justeza. Gloria, por ejemplo, que habla tanto del festival en lugar de los escudos, ella es una gran consejera del festival. Y a mí me ha permitido llegar con Benjamín, con Carmen, con Vero, y con otros autores y otras autoras. Ella siempre está ahí como en la sombrita. Y yo me acuerdo que cuando empezó esta pandemia, yo siempre le dije, no, Gloria, ese espacio tuyo es vital para estos encuentros y es vital para darle oxígeno a, digamos, a la sociedad de alguna manera, porque es algo que se ha perdido, conversar, escucharse, ¿verdad? Sobre todo escucharse. Y cuando uno escucha, pues uno aprende y uno se reescribe, ¿no? Entonces eso es muy bueno decirlo de Gloria. Y Gloria, sí, efectivamente, léete algo, no la obra completa, pero sí por lo menos una cosita, ¿verdad? Bueno, hoy día recibí de Chile una revista de un poeta joven que reúne mi poesía inédita y encuentro un poema. Voy a leerlo. Te aguardamos, no te dejamos, es el título. Nos dejaste a la hora imprecisa, una noche a las 7. Cuervos negros daban vueltas entre sauces, lloraban pájaros. Dejamos la caminata por los parques. Solíamos hacer tertulia, 3 poetas, 3 perros, 3 collares. Alberto Valcárcel, Alberto Vega, Mayo, un cielo de poesía. Renuncié a todo
porque las 7 tenía un nombre laico, porque a las 7 tu colita danzaba, porque a las 7 me dabas un empujoncito, te supe sabio, bello mío. Fui a ese páramo de Socabaya, allí soterramos tu cuerpito, tomé geráneos para reclamar a los dioses, querido mío, compañero mío, confidente mío. Cuando lloraba, tú llorabas. Cuando reía, tú reías. En silencio te encontré al lado. No pude ocultar mis ojos. 20 años atrás quise correr entre la hierba. No pude perderme en la sombra. El sol brillaba por todos los espacios para hallar tu imagen en el lote de mis padres. También ausentes, convoqué a gorriones para darte un concierto, para gritar tu nombre, empuñar la tierra en Socabaya. Cielo azul me cubrió entera, hasta guardarte, laico mío, en mi corazón, bello mío. Es el poema a mi perrito muerto. Creo que todos hemos vivido un poco esa historia. Sí, sobre Trilce, bueno, yo quería hacer un comentario, si me lo permiten. Justamente, siempre hago ese comentario, sobre todo con mis talleres, ¿no? Que me parece muy, muy misterioso, no sé si esa es la palabra adecuada, muy trascendental en todo caso, que por ejemplo una voz como la de Vallejo, al momento que Vallejo estaba haciendo esa obra, y en ese momento también un poeta mexicano, Ramón López Velarde, está haciendo una obra similar, y no se conocieron, no se conocieron. Ramón López Velarde muere a los 33 años, 1921 justamente, y yo he encontrado por ahí en sus versos unas, unos puentes poéticos muy interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con la invención de palabras, ¿sí? Y es justamente en el mismo año, y hace un siglo justamente de eso. Entonces es importante cómo resume la poesía un siglo después, poetas que no se conocieron, pero los leemos, y la poesía tiene esa magia, me parece, ¿sí? Y bueno, López Velarde, más conocido acá en México, Vallejo, pues sí alcanza esa internacionalización, esa frontera que la poesía logra a veces para algunos poetas. Y bueno, nada más quería señalar eso, si en algún momento tienen la oportunidad de leer alguna obra, es que solamente escribió 2 libros y un libro póstumo, López Velarde, y van a encontrar esos puentes, esos vasos comunicativos, con Trilce, sobre todo, increíble, increíble. Eso solamente lo puede hacer la poesía. Entonces quería hacer esa observación. De Trilce. Empezando por el nombre que me encanta, pero te puedo decir cómo conocí, cómo me interesé, no cómo conocí, cómo me interesé por Vallejo. Yo me intereso por los poetas, por la poesía de algunos poetas, que son peruanos, ¿ah? Porque los demás tal vez también, ¿no? Por el sitio, primero por el espacio físico donde han caminado. Entonces, cuando yo iba a la casona de San Marcos, ¿no? Cuando todavía la casona de San Marcos estaba la biblioteca, yo sentía que ahí, en ese ambiente, yo respiraba el aire de Vallejo, ¿no? Y del poeta. Como después, cuando he vivido en Barranco y conocí la casa de Gure,
¿no? Me interesé por Eure, es así. Y cuando fui a Francia, em, quise ir a Charleville, que era el sitio de, acá está, mm, de, de mi querido amor juvenil, Rambo, ¿no? Y entonces ahí, amor juvenil porque ya, ¿no? Eso es a los 20 años, ¿no? Eh, Pero eh, mira que ese amor sigue ahí, míralo, ahí está el retrato de Jambó. Me lo trajo una amiga de Francia y otra amiga poeta, Esther Castañeda, mandó a pintarlo a una amiga suya y me lo regaló por un cumpleaños. Pero cuando yo me fui de viaje, se lo dejé para que lo guardara y cuando regresé ya no me lo quiso dar, ¿no? No sé quién lo tendrá ahora porque... Y, y bueno, el amor que yo siento que yo sentía por Rambo, eh, no es igual al amor que yo puedo sentir por Vallejo. No es lo mismo, ¿no? Yo no me enamoré de Vallejo como me enamoré de Rambo, pero sí de Trilce. Algunos poemas de Trilce me alocaron. Como, yo digo, ¿qué correspondencia puede haber entre esos poemas tan extraños de Trilce, ¿no? eh, y tan sugerentes, pero tan misteriosos también por ese trabajo con el lenguaje tan, tan extraordinario, con los sonetos de Rimbaud que son transparentes. No me refiero a las iluminaciones, sino a los sonetos, ¿no? Mi Bohemia, ¿no? Esos poemas donde se ve al adolescente caminando. Entonces, esa correspondencia me habla de dos maneras de acercarse a la poesía, ¿no? Una, a través del trabajo del lenguaje, que es el de Vallejo, un trabajo en Trilce muy, muy vanguardista, pese a que digan que él no era vanguardista, pero en las nuevas biografías sobre sí se consigna que él conocía la poesía de vanguardia, ¿no? Y el otro lado es enamorada no solo de los poemas, sino del muchacho vagabundo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Pero son los amores que uno tiene. Y luego ya vienen los amores a las poetas, ¿no? De todo tipo, ¿no? De todo tipo, para que la poesía de, ¿no? La poesía de Emily Dickinson, la poesía de Alejandra Pizarnik, que desata grandes pasiones, porque yo dicto talleres literarios de poesía, de narrativa, y qué pasiones que desata Alejandra Pizarnik, es impresionante. Cuando yo la conocí, cuando no era, no tan, tan difundida, ¿no? Todavía. Pero ahora es algo, es increíble. Yo creo que se la lee más que a Vallejo, a Alejandro Pizarro. No sé cuál es, por qué, eso ya lo dirán los críticos como Amal, ¿no? Los estudiosos como Amal cuando le llegue el tiempo de leer a Vallejo, ¿no? Quizás por la época, vos sabés, Carmen, quizás por la época. Digamos, en la época de Vallejo, hace 100 años, tenés, bueno, Desolación que decía Se Benjamín. congeló. Tal vez yo lo que creo es que es por la época. En la época que está Vallejo, 1922, vos también tenés ahí a Eliot presentando La Tierra Baldía. Y la revisión Gloria. que se está haciendo del mundo es otra, ¿verdad? Que tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con una reformulación que, ojo, que es como un periodo de transición que nos lleva a los campos de concentración. Pero esta época es una reformulación distinta, es una reformulación a lo mejor más donde se han caído todos los referentes y de pronto andamos buscando como a tientas, como encontrarnos entre nosotros. Y entonces de pronto Pizarnik es más sensible a eso, ¿verdad? Y Vallejo no, yo no creo que se deje de leer, lo que creo es que cada uno va a ocupar
un lugar. Yo pienso que Pizarnik lleva a Vallejo, pero Vallejo no necesariamente lleva a Pizarnik. Por ejemplo, ahora que dijiste esto del lenguaje, uno dice, y ya que mencionaste a Rimbaud, uno dice, ¿en qué línea viene Vallejo? Pues a Baudelaire, que tiene una idea del lenguaje, de representarlo todo, y el estar en este mundo cotidiano. Y son reformulaciones que tenemos en distintos momentos. Por ejemplo, en 1857 se lleva a juicio a Flaubert y a Baudelaire por cuestiones morales, por inmorales, por lo que estaban representando ahí, que era toda una realidad que estaba prohibida. O sea, esa historia del paraíso, ellos la desnudan. Bueno, en este momento creo que estamos en otra circunstancia donde de pronto hay que reformularlo todo. Quizá es un momento, es curioso, porque hay una, ¿cómo diríamos? Hay una abundancia enorme de gente que escribe por todos lados y las redes sociales lo han propiciado enormemente. Pero es un momento de reformulación de todo, del sentido de estar aquí, de la muerte, del amor, de qué es democracia, qué es libertad, qué es el ser humano. Y a lo mejor se empieza por alguien como Pizarnik, que de pronto se está planteando ella qué hace aquí y por qué esto de estar aquí. Bueno, no sé, es una cosa que se me viene ahora a la cabeza a partir de lo que decía Carmen. Es muy hermoso lo que dices, Álvaro, y también creo que nos pone un gran desafío, ¿no? De reformular, ver cómo reformular lo que decimos, no caer en la reiteración. Me acuerdo que yo tuve la oportunidad de estar varias veces con Gonzalo Rojas, ese otro gran poeta, y él tenía, pero siempre en la lengua, en la punta de la lengua tenía Vallejo. Cuánta admiración sentía por Vallejo, por todas esas manifestaciones lingüísticas e invenciones tan hermosas que hacen, ¿no? Por eso me gustó mucho lo que mencionas sobre reformularse, plantearse el mundo y escribirlo de otra manera, ¿no? Hay Y que claro, hoy escribirlo. día, sí, claro, y cuando hoy día que tanta gente escribe como mencionas tú, también es difícil poder un poco cribar qué es lo que va a leer uno. ¿A quién leemos? ¿A quién seguimos? ¿Cómo buscamos? Porque si bien es cierto, reconocemos los premios y nos ayudan, nos dan ciertas luces, hay muchos poetas que no circulan en los premios, simplemente porque la poesía también es un acto de silencio y de soledad. Entonces muchas veces tampoco los podemos hallar. Son poetas de lugares más apartados, que quizás ni publican tanto, pero están ahí haciendo una poesía interesante. Sí, Así sí, que creo que hay mucho que hacer y que decir. Y quizás, claro, Pizarnik, como dice Carmen también, de alguna forma hace estallar las ideas y el pensamiento, las emociones, y quizás desde ahí provenga posteriormente una reformulación del lenguaje, de la palabra, del decir, ¿no? Eso tan necesario, sobre todo ahora con los tiempos que corren. Yo creo sí, Vero está muy calladita, ¿verdad? Sí, calladita. Estaba esperando mi turno para hablar de Trilce. Yo creo que uno de los principales aportes de Trilce está en el lenguaje. Vallejo, en ese último libro que él publica en vida, Trilce, recoge giros del pueblo, giros que no están en la lengua oficial, que es el español. En ese tiempo estaba de moda en el Perú un poeta grandilocuente, José Santos Chocano, y José Santos Chocano creía en la bulla, creía en las coronaciones, coronó a Juana de Ibarburú, pero Vallejo en silencio había trabajado Trilce. El tema principal en Trilce es la añoranza, es la pena por la ausencia de la madre que había muerto 4 años antes del encarcelamiento, y precisamente de la ausencia esta
de su madre, el ser más querido para él. Cuando él dice, madre, me voy mañana a Santiago, así, muerte inmortal, así. Cuando él escribe ese poema en ese libro, no es que se va a Santiago de Chile o a Santiago, una ciudad. Santiago es un pueblito pequeño donde vivía su madre. Ahora, César Vallejo, al escribir sus poemas aquí, rompe, digo, con la lengua cuando, por ejemplo, aquí en un texto dice, fallo, volver, de golpe, el golpe, pero en volver utiliza las dos veces. ¿Se dan cuenta? O sea, él se va contra la lengua oficial. En otro poema, el poeta habla de la hembra sin H. En otro verso, él pone la mayúscula al centro. O sea, que está haciendo un lenguaje muy especial. Y cuando sale el libro, pues se molestan contra Vallejo. Hay una corriente muy fuerte que lo va a combatir, porque estaban acostumbrados a otro tipo de poesía, de ser los poetas oficiales. Y Vallejo nunca va a ser un poeta oficial, siempre va a ser un poeta combativo, combatido. Creo que es uno de los aportes más grandes de Vallejo, haberse rebelado contra la lengua, haber creado su propio lenguaje, respetar a su pueblo y a las costumbres de su pueblo. Vallejo para mí es un poeta universal que nos emociona bastante, porque a leer, por ejemplo, libros de muchos autores extranjeros, no solo latinoamericanos, sino también europeos, utilizan como epígrafe un verso de Vallejo. ¿Decías algo, Margarito? No, el espíritu de Vallejo me accionó el micrófono. Empujó. Bien, sí, accionó el micrófono, pero iba hacia el significado de Trilce, si sobre cuál es la palabra más aceptada, o sea, una composición de palabras o el lugar al que nunca llegaremos. No sé, me queda, yo uso eso como lugar al que nunca llegaremos porque me gusta, pero también está la otra idea de que puede ser una asociación de palabras. Ya que me accionó el micrófono. Es como Altazar de Huidobro, o sea, no hay significado. O tal vez lo de Huidobro sea un vuelo, ¿no? Un vuelo arriba. Pero en el caso de Vallejo puede ser dulce, puede ser tristeza, o sea, hay varios significados. Nos deja en el aire. No se puede establecer, no se adivina cuál podría ser el significado de esa palabra, pero creo que es tristeza, ¿no? Porque cuando uno lee este libro Trilce, ustedes van a sentir que hay un niño que recorre todo el libro. No es ese Vallejo joven, no es ese poeta que está escribiendo, sino hay un niño que está en todas las páginas. Yo también quiero hacer un comentario al respecto. ¿Sí? El libro de Trilce es un libro nacido de la experiencia vital del poeta y también nacido para recrear una poesía, una nueva poesía. Es sorprendente el hecho de que la composición de todo de Trilce, notamos el uso de mayúsculas, la supresión ocasional de los nexos lógicos, por ejemplo. O sea, ya cuando empecé a hojearlo, me sorprendió tanta innovación en un momento en el que era complicado introducir así características diferentes. Y suponía que sí, todavía no he leído crítica, todavía no quería leerlo yo sola antes, empezar así,
pero ya imaginé que habrán reacciones muy fuertes contra esta innovación. Bueno, yo leí Trilce hace mucho tiempo, la verdad, pero recuerdo que me voló la cabeza. Y lo que más me impactó de Trilce fue esta concepción del tiempo en la poesía. O sea, eso era lo más... Y es interesante, Gloria, lo que vos decís de... Es un niño, ¿no? Porque yo nunca tuve clara esa imagen, pero hace como un poco más de un año me invitaron a comentar el premio Copé de 2019, que lo ganó Johnny Barbieri con un libro que se titula justamente Expediente Vallejo. Y él, en esa obra que es hermosísima, justamente, pese a que está en un momento de un Vallejo que está muriendo, ¿no? En la época de su muerte, lo recrea como un niño, ¿no? Y ahí es donde a mí se me devela esto y vuelvo a Trilce después de leer ese libro de Johnny Barbieri y tengo esa imagen que vos acabas de describir, ¿no? De un niño que está en un viaje, ¿no? En un viaje que a veces incluso es juguetón, a veces siente miedo, a veces siente temor, a veces siente dolor, a veces siente nostalgia. Es un libro que a mí me movió mucho emocionalmente, más allá de la innovación en el lenguaje y todo ello que me imagino ha debido ser muy impactante en su época, emocionalmente a mí me movió muchísimo. Y yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de acercarse un poco a este libro del Premio Copé 2019 de Johnny Barbieri, que es Expediente Vallejo. Yo aprovecho el momento para compartirles un poema de ese libro para que tengan, quienes han leído Trilce, quizá vuelven ahí en este momento, ¿no? Johnny lo que hace es irse hacia el interior de Vallejo y es en primera persona como si fuera el mismo Vallejo, ¿no? Este poema es el que abre el libro y dice, me hallo sin un céntimo completamente pobre. ¿Acaso un poco de sol habría para mí? ¿Acaso una mano con afilados dedos de ternura volvería hacia mí con un alfabeto materno? He de seguir sentado frente al carbón ardiente, mascullando por el sabor insípido de la cena. He de seguir esperando la correspondencia salvadora que no llega nunca. Nada llega salvo las palomas con su gorjeo de fatalidad y ese frío que nos muerde. El hotel de Scholes está vacío y en silencio, como si todas las voces se hubiesen acallado de improviso y solo mi pedazo de voz se hiciera escuchar para nadie. Abro las cortinas viejas, rasgadas por los años, busco un poco de sol en este frío de enero, un trapo tibio siquiera que toque mi piel y encienda algunos latidos. Por lo menos un céntimo bajo la gaveta para comprar un falso pan, una fracción de sosiego que llegue a último momento. ¿Acaso el vacío, lleno de mí, me espera? ¿Acaso el tril blanco sobre el perchero, envejeciéndose? Bajar la vista y encontrar solo los pasos que ya se han ido. Este libro es hermoso, yo se los aconsejo porque es como que construye a un Vallejo que está en el ocaso de la vida y a mí me conmovió muchísimo y me hizo volver a Trilce. O sea, es como decir esta imagen de eso que dicen cuando uno está viejo vuelve a ser niño, ¿no? Yo creo que eso es lo que me pasó a mí cuando leí la obra de Barbieri, que muestra a este Vallejo viejo muriendo, ¿no? Solo, pobre, y me llevó a Trilce, ¿no? Con esta imagen de un Vallejo niño, que es el que comentaba Gloria, que a mí me gustó muchísimo. Bueno, aparte de esto, solamente quería hablar de un libro que acabamos de... Era un proyecto en la universidad este año sobre aproximaciones a la literatura peruana contemporánea. Aquí está el libro. Es
bajo coordinación del profesor Rashid Azhar. Y es un libro que junta estudios literarios y todo sobre y crítica literaria de escritores y peruanos. Entre ellos se encuentra Julio Ramos Rivero, Manuel Scorza, un artículo mío, claro, y Mario Vargas Llosa también, Iwasaki, Fernando, y Igual. también el teatro peruano contemporáneo. O sea que son artículos de colegas que estudian conmigo en el departamento y mi artículo, claro, habla de la poética del duelo en la Guerra Silenciosa de Manuel Scorza, partiendo de la idea de que las 5 novelas que componen la pentalogía buscan arrojar luz sobre y desterrar un hecho o una lucha campesina, un hecho de los años 60 que no fue evocado como tal. Y de hecho, Scorza quería arrojar luz sobre el pasado, este pasado violento, y por supuesto considerando como no una forma solamente de escribir literatura o solamente arrojar luz sobre la historia, sino como una deuda, como un duelo colectivo para que las víctimas y las familias de las víctimas puedan cerrar sus duelos ya y que, claro, y como sabíamos que la pentalogía de Manuel Scorza fue traducida a muchas lenguas, de hecho que el hecho fue ya conocido en todo el mundo, sobre todo por Europa, más por Europa que por otros lugares. Y por eso ahora en Marruecos estoy trabajando sobre esto. Están conociendo más a Scorza y a su narrativa, su historia y la historia de Rancas. Y bueno, eso es todo. Pues muchas gracias, Gloria. Espero que este espacio pues lo sigas reproduciendo mucho tiempo y que, bueno, sigamos ahí en toda esta coordinación con el festival y que también me parece muy buena idea de pronto traer a la conversación ciertos autores, en este caso como Vallejo o algunos otros que se han mencionado, porque si hay algo que tiene nuestra época, aparte de lo que hemos hablado, es una pérdida brutal de la memoria. Y bueno, cuando perdes tu memoria, tenés que volver a empezar. De tal manera que no es necesario volver a empezar. Tal vez lo que hay que hacer es recordar. Y ojalá que prontito pueda volver a verles, a estar. Y qué bonito que estemos personas de tan diferentes países, con tan diferentes horarios, costumbres, pero unidos por la poesía, por la belleza y por esta intención de humanizarnos y espiritualizar a través de las palabras. Así que eso, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Encantado de conocerte, Amal, de oír tu palabra tan bonita en árabe, desde allá, desde Marruecos, Carmen, Verónica, y querido Álvaro, querido Margarito y amada Gloria. Me tengo que Gracias retirar. a ti. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. Un abrazote. Gracias, Benjamín. Un abrazo. Hasta pronto. Pues gracias, Gloria, por la tertulia. Yo creo que el trabajo que haces tú, el trabajo que hace Álvaro, el trabajo de traducción que hace Amal, las lecturas de Verónica, yo creo que ustedes nos indican que finalmente se siguen creando puentes desde el ahora y que finalmente esos puentes que estaban antes de la pandemia, yo creo que se fortalecen con actividades como esta. Yo la verdad agradecido y contento de estar aquí. Y nada, pues sigamos fortaleciendo esos puentes y leyendo a Vallejo y conociendo un poco más lo que hacemos en nuestro continente, porque yo creo que finalmente leer a Vallejo y leer en español, pues yo creo que nos da el privilegio de ir creando no monumentos de piedra, sino pues de palabras que aparentemente se las lleva el viento, pero muchas de ellas, como la de Vallejo, se quedan ahí. Muchas gracias.
Gracias a ti. Gloria, muchísimas gracias. Estas tertulias siempre son bonitas. Yo igual he disfrutado mucho la oportunidad de conocer a Carmen, a Margarito, que no los conocía, a Mal también. Un gustazo, como siempre, compartir con Álvaro. Ya voy a estar siguiendo el festival Facebook, en todo lo que compartan. Y también voy a estar enviándoles invitaciones para que estemos conectados a partir de ahora. Margarito, Amal. Qué lindo, Gloria, que siempre propicias estos espacios para construir puentes entre la poesía de diferentes países, hermanos. Es muy bello eso que haces, es tan generoso. Yo te quiero tanto, Gloria, por eso.